Sean todos bienvenidos. No sé si alguna vez han estado en cualquier tipo de espectáculo, de deportes, de acrobacias, etcétera, etcétera. Tremendo, ¿no? Porque un espectáculo es algo así como una especie de reunión o show que se monta para entretener a la gente o divertirla. Y claro, si usted es muy seguidor de un equipo de fútbol, si va al estadio, incluso estando solamente en casa con amigos viendo el partido, este espectáculo usted le puede traer alegrías o tristezas. Si su equipo gana, usted está alegre. Si su equipo pierde, no estará tan alegre, ¿no? Y hay espectáculos bastante bonitos y espectáculos que recordamos de una manera especial, ¿no? Para los que les gustan las acrobacias, de estos que de bicicletas, de motos, que dan esas vueltas, las piruetas, decimos, ¿cómo pueden llegar a hacer eso? ¿Cómo pueden llegar a tener tal talento y hacer esto y sin caerse, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque algunos se caen, ¿no? Pero me entiende lo que le quiero decir. Y normalmente a los espectáculos que se nos invita es porque vamos a pasarla bien, vamos a divertirnos, ¿no? Y si algo nos gusta, pagamos incluso por este tipo de espectáculos, ¿no? Aunque a veces, como hablaba el otro día, a veces tenemos la tendencia a quererlo todo gratis, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema. Quiero hablarle de un espectáculo y sobre este espectáculo darle un par de consejos. Dijo Lucas, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Palabra de Dios. Le daré un poquito de contexto antes de ir con los dos consejos. La historia dice que aquel hombre llamado Judas, hombre, cuando digo la historia, porque a lo mejor algunos se escandalice, no diga la historia, dice, la Biblia dice, pero la Biblia también nos habla de historia. Yo creo que esa historia que nos cuenta la Biblia es real, es verídica. La historia dice que un hombre llamado Judas convino con determinadas personas entregar al Señor Jesucristo a muerte. Y 30 monedas fue el salario o el pacto que hizo. Llegó el momento exacto de que el Señor Jesucristo fuese arrestado, entonces Judas sabía los lugares que normalmente el Señor Jesucristo frecuentaba y fue a uno de ellos, fue con aquellas personas que iban a arrestar al Señor Jesucristo. Cuando se acerca al Señor Jesucristo, dice que le saluda, le da un beso y el Señor Jesucristo ahí mismo la coge y le dice, y mucho Judas, ¿no? Con un beso me entregas, pero le dice amigo. Lo de mucho Judas es cosa mía ya, ¿no? De hecho, por este tipo de situaciones es que hablamos cuando nos referimos a una persona que es muy falsa, decimos, y mucho Judas. A veces decimos mucho fariseo, ¿no? Y entonces, lejos de enojarse el Señor Jesucristo con Judas, le dice, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y al final lo arrestan. Los que estaban con el Señor Jesucristo, todos corrieron para allá, para acá, para todos lados. El Señor Jesucristo quedó en ese momento más solo que la una. Y lo llevan a un sitio donde le golpean, le escarnecen y tienen que presentarlo ante un hombre llamado Pilatos para que sea Pilatos quien le juzgue basado en las evidencias y pruebas que aquellas personas que querían arrestarlo presentasen delante de él y asimismo Pilatos emitir un veredicto previamente también preguntándole al acusado, al reo, en este caso nuestro Señor Jesucristo, de cómo podía defenderse de esas acusaciones, que qué tenía que decir. En estas que Pilatos está con el Señor Jesucristo y le pregunta, el Señor Jesucristo calla, no modula palabra, y la gente dice, no, pero es culpable, quiere esto, quiere lo otro, se está haciendo pasar por este, se está haciendo pasar por el otro,
Pilatos que insiste, defiéndete de algo, Señor Jesucristo no dice nada, se calla. El caso es que Pilato sabe que por ese mismo tiempo, está no muy lejos de aquel lugar, también otro funcionario de Roma, Herodes, y le envía donde Herodes, como quien dice, esta es como la primera vez que Pilatos quiere lavarse la mano, que carga con el muerto Herodes. Se lo envían a Herodes, y cuando el Señor Jesucristo lo llevan donde Herodes, la narrativa nos dice, la historia nos comenta que Herodes deseaba, ya desde tiempo atrás, conocer al Señor Jesucristo, porque había escuchado todo de él, o muchas cosas de él. El deseo de Herodes de verle no era tanto como juzgarle y llevarle a la cruz, sino como comprobar que él hacía señales milagrosas, señales curativas, etcétera, etcétera. Entonces Herodes le insta para que haga algo de esto, algo curativo, algo milagroso, etcétera, etcétera. El Señor Jesucristo no hace nada de lo que él espera, incluso le hace algunas preguntas, el Señor Jesucristo no contesta. Lo más que el Señor Jesucristo contestó por ahí es cuando le dijeron, ellos dicen que tú eres el rey de los judíos, ¿qué tienes que decir? Y el Señor Jesucristo les dice, tú lo has dicho, y se calla. Herodes, cuando ve que no puede sacar nada de información y cuando no puede sacar milagros ni prodigios del Señor Jesucristo, quiere burlarse de él, escarnecerlo a su manera, y lo que hace es que le manda a vestir con una túnica, parece ser muy estentosa, muy impresionante, ¿no? Como tipo túnica de realeza, un vestido bastante caro. De hecho, ese vestido, dice la escritura, que antes de subirle a la cruz, los soldados que, que le crucificaban, le tenían que casi que desnudar al Señor Jesucristo, o sea, desprenderlo de esa túnica o esos vestidos que le dio Herodes, y dice que ellos los echaron a suertes para ver quién se quedaba con ellos, porque aún así tenía que ocurrir. Entonces, Herodes le manda a vestir y lo rebota nuevamente, lo envía donde Pilato. Le dice a Pilato, como diciéndole a Pilato, arregle usted ese asunto, ¿no? Pilatos le dice al pueblo, mire, yo no veo nada malo en este hombre, no veo que sea una persona mala e injusta, yo le voy a soltar. Y la gente dice, no lo suelte, crucifícale, y empiezan a pedir crucifixión, crucifícale, crucifícale, crucifícale. En ese momento había una tradición donde el gobernante romano, sobre ese tiempo, soltaba algún reo judío, y había un hombre que se llamaba Barrabás, que había estado implicado en un asesinato, estaba encarcelado. Entonces Pilatos primero ofrece soltar a Jesucristo como el reo que se suelta de gracia, porque tenemos por costumbre soltar un reo. Y la gente, no queremos que sueltes a ese, suelta mejor a Barrabás. Al final, que Pilato tiene que lavarse las manos, de ahí el dicho, Pilato se lavó las manos, se lavó las manos y dijo, mire, yo no encuentro nada, pero al final voy a hacer lo que ustedes dicen. ¿Y qué quieren que haga con él? Crucifícalo. Le envió a la cruz, le envió a la crucifixión. Ya el Señor estando allí, en el monte de la calavera, está colgado en una cruz. Tiene un ladrón que también está crucificado a su derecha, tiene otro ladrón a su izquierda. Y estando allí ocurrieron varias cosas, que no quiero entrar mucho en detalle, cosas como que el sol se oscureció, hubo como una especie de oscuridad, una especie de eclipse, dice que también la tierra hubo una especie de terremoto, dice que la tierra se abrió, dice que de algunos sepulcros, o sea, donde había estado o estaban los cuerpos de personas que habían fallecido, los sepulcros algunos se abrieron y esas personas que aún sus cuerpos estaban allí resucitaron. Dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y cuando todo esto ocurrió, poco tiempo antes de que el Señor Jesucristo expirara, había un hombre que estaba muy pendiente de todos estos detalles, de todo este espectáculo. De hecho, era el encargado de administrar este espectáculo y de ejecutar al Señor Jesucristo. Aquel centurión romano que dijo, realmente este hombre era bueno. Y dice que cuando todo esto ocurre, el Señor dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiro. Y es ahí cuando expira que el centurión romano, algo pasa en su corazón, y dice del centurión romano, cuando vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. ¿Cómo? Diciendo, verdaderamente este hombre era justo.
Tremendo, el encargado de administrar un poco el espectáculo, de ejecutarlo, creyó en el Señor Jesucristo. Cuando vio todo lo que ocurrió, creyó en su corazón que realmente esa persona era justa. Y esto ocurrió, ya se murió. Dos consejos sobre esta historia y es lo que intento que pueda llevarse hoy en su corazón. El primer consejo tiene que ver algo así como aquello que solemos decir cuando escuchamos esta historia o alguna historia quizás muy trágica. Y decimos, ay, pero no pudo haber sido más suave, menos dolor, menos castigo. Así estaba escrito. Y así estaba escrito que tenía que ocurrir. De muchos años atrás ya estaba escrito que el Señor Jesucristo, en su parte humana, ese Jesús, tenía que nacer de una mujer virgen, porque así estaba escrito. Esto fue el tropezadero, el quebradero de cabeza para muchos que esperaban la venida del Mesías, pero cuando se dieron cuenta que había nacido del vientre de una mujer, dijeron, no, esto es un fraude, esto no es así. Pero así estaba escrito que se iba a presentar él. Estaba escrito que tenía que morir crucificado, aunque en el tiempo que se escribió, que se declaró, este tipo de muerte no se usase, porque así estaba escrito. Estaba escrito que todo su cuerpo tenía que ser una sola llaga y que tenía que sufrir por nuestros pecados y por nuestros delitos. Así estaba escrito. Y una de las cosas que a veces nos parece muy sorprendente es que de nosotros también haya algo escrito. Hay mucho escrito para todos y cada uno de nosotros allí. Pero hay algo que está escrito en el corazón de Dios y que quiere Él escribir en nuestro corazón de todo lo que Él quiere, obviamente, que nosotros hagamos. Uno de mis versos preferidos, y a algunos de ustedes les tengo ya cansados con este versículo, es Efesios 2:10. Me encanta, realmente. Me encanta, me encanta. Demasiado, diría yo. Efesios 2:10 dice algo como, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antes de mano para que nosotros anduviésemos en ella. O sea, esto me está diciendo que Dios antes de que yo naciera ya había escrito todo lo que Él quería que yo hiciera. Y todo lo que Él ha escrito para que yo haga es bueno, obras buenas. Y ese así está escrito, así tenía que ocurrir. Puede mencionarlo como sea, sin salirse del contexto que le quiero transmitir, es válido. Y cuando ocurre algo, así tenía que pasar. Y cuando ocurre algo bueno, porque así estaba escrito, porque así tenía que ocurrir. Cuando ocurre algo malo, más de lo mismo. Pero lo que no nos damos cuenta es que a veces hay un impulso, un deseo en nuestro corazón de reescribir nuestra historia, nuestra vida y nuestra forma de comportarnos al margen de Dios. Queremos habitualmente, o por lo menos hay un impulso, hay un deseo de reestructurar cómo pensamos, de reestructurar con quién nos relacionamos, de reescribir la historia. A este perdono y a este no, porque este me hizo menos daño, este sí me hizo más daño. Y a veces pasamos bastantes horas pensando en esto, trabajando en la reestructuración, en reescribir la historia de nuestra vida o reestructurar cómo debemos comportarnos. Y esto parece ser que nos lleva a vivir algo separados de Dios. Porque si Él ha preparado buenas obras para que yo camine sobre ellas, para que yo las haga, pero yo no quiero hacerlas, yo quiero hacer mi vida. Yo quiero hacer cosas buenas tal cual como yo catalogue lo que es bueno. Incluso aquello que Dios nos dice, papito, eso es malo. Lo reestructuramos y lo reescribimos en nuestra mente y decimos, no, pero a mí no me parece tan malo, yo no creo que sea tan malo. Así nos pasamos gran parte de nuestra vida, queriendo reescribir nuestras emociones, reestructurando lo que tenemos que hacer. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado incluso, aún peleo con esto, con el deseo que a veces que quiero hacer lo que a mí me da la gana y quiero reestructurar mis ideas y mis opiniones conforme yo quiero o conforme considero que es lo mejor para ese momento o para el momento futuro, aquel momento que está por venir, que está por llegar, siempre con una misma meta,
que nada me vaya mal, que todo me salga bien, que haya prosperidad y que haya triunfo. Y Dios le dijo a Josué, ¿quieres que todo te vaya bien y seas prosperado? Haz mi voluntad. Obviamente a Josué le dijo, haz lo que está escrito en el libro de la ley, aquel libro que había escrito, aquellas líneas que ya había escrito Moisés. Para nuestro tiempo podría ser no solamente eso, sino todo aquello que el Espíritu Santo nos vaya diciendo, nos vaya revelando de cómo debemos hacerlo, cuándo debemos hacerlo, con quién debemos hacerlo, con quién sí, con quién no, cuándo sí, cuándo no, etcétera, etcétera. ¿Sabe por qué? Porque así está escrito de parte del corazón de Dios para su vida. Él quiere que le vaya bien. Lo que pasa es que está la lucha aquí y aquí. Y a veces la lucha es entre uno y otro. Nuestro corazón sabe que le agrada a Dios, pero a veces nuestra mente nos dice, pero tú también puedes hacer lo que tú quieras. Y lo tremendo es que a veces Dios no lo permite. Así estaba escrito que tenía que morir el Señor Jesucristo. Y hay un montón de cosas escritas para nosotros. Y Dios no desea que nosotros reescribamos nuestra historia. Él desea que nosotros permitamos que Él la escriba o la reescriba como Él lo considere. Y el consejo sería que aunque trate, consejo sobre este primer punto, aunque yo trate de reescribir mi vida, mi historia, mis obras, llámelo como quiera, el guión de Dios debe volver a su cauce. Ese guión espectacular debe volver a la senda, al cauce natural. Más tarde o más temprano es lo que Dios va a hacer. Y la forma en la que vuelve a su causa a veces es más suave, a veces es menos suave. Pero Dios no quiere que reescribamos la historia de nuestra vida a base de estar separados de Él o caminando con Él, pero queriendo hacer todo lo que nosotros queramos, dejando frustradas o, llamémoslo así, paralizadas todas aquellas buenas obras que Él preparó para que nosotros hagamos. Así está escrito para usted también, que Dios tiene obras buenas para que usted y yo las hagamos, para que caminemos en ellas. Así estaba escrito del Señor Jesucristo. Así está escrito también de nosotros. Y si alguno hoy que escucha estas palabras, y si el Espíritu Santo le está hablando, al igual que a mí, debemos dejar de reescribir nuestra propia historia. Debemos dejar que el Espíritu Santo escriba o reescriba en nosotros y a través de nosotros su buena y perfecta obra. Aquella que empezó en la cruz y que el Espíritu Santo continúa en estos tiempos. La obra del Padre, la obra de papá, la obra de amor, porque así está escrito. Porque está escrito que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos podamos proceder al arrepentimiento. Porque está escrito que Él quiere que nosotros nos amemos unos a otros. Porque está escrito esto, lo otro y mucho más. Y para todos y cada uno de nosotros, en una forma tan personal a través de la comunión, que Él nos va a ir mostrando cómo nuestra vida realmente nosotros debemos caminarla. Y que podamos decir, si alguien nos pregunta, ¿y por qué haces esto? Algo obviamente de parte de Dios, porque así está escrito para mí. Porque así es el deseo de Dios, así es el deseo de papá, el deseo de mi Señor, así es el deseo del Espíritu Santo para mi vida. Segundo consejo y último, basado en el hoy no,
mañana. Hasta el último momento no creyó el centurión. Cuando vio lo que vio y su corazón, algo ocurrió allí. Algo hizo un cortocircuito en su corazón y creyó. Y dio gloria a Dios diciendo, este hombre verdaderamente era justo. Sería casi imposible saber 100% qué pasó después con este centurión. Pero el hoy no mañana habla mucho también de la imagen de este centurión. Estoy seguro que la fama de Jesucristo estaba extendida, él ya sabía quién era, qué se decía de él, pero su corazón se resistía. Esto del hoy no mañana es mucho de papás con hijos. Hijo, levante la toalla, hija, recoja esto ahora, más tarde, cuando regrese. Y no nos gusta mucho que cuando pedimos que se haga algo, pudiéndose hacer en el momento, se posponga para más tarde o se posponga para mañana. Y la voz del cielo, de la manera que se manifieste a través de alguien, a través de la palabra, etcétera, etcétera, incluso a través de este propio mensaje, nos dice cada día, le dice a alguno de ustedes, perdona a esa persona. Y nuestro corazón está diciendo, hoy no, mañana. Ama a esa mujer, ama a ese hombre, ama a esa persona. Hoy no, mañana. Oye, hazte cargo de tus deudas, de aquello que has concebido como deuda. Ve a dar la cara, ve a pagar. Hoy no, mañana. Oye, quiero que dejes de concurrir a estos sitios, que estos sitios no son para ti. Estas amistades que has puesto en tu corazón no son para ti, te están llevando por el mal camino, etcétera, etcétera. Hoy no, Señor, mañana. Dice la historia que la gente se volvió a sus casas dándose golpes de pecho, muy tristes. Podemos aplicar también para ellos que en algún momento dijeron, hoy no, mañana. Y el peligro más grande del hoy no, mañana es algo que tengo desde hace algunos meses, tiempo atrás, en mi corazón. Y yo mismo he formado una frase sobre esto. Y la frase o lo del hoy no mañana tiene que ver con alguien que dice, en este tiempo, por ejemplo, quiero hacer esto, pero no puedo. No puedo por X o Y motivo, porque los recursos no dan, porque el dinero no da, porque la salud no da, porque el tiempo no da, porque la persona, etcétera, no quiere, lo que sea. ¿Sabe por qué gran parte de las veces esa persona que dice quiero pero no puedo, valga la redundancia, no puede? Porque en el momento que pudo hacerlo, no quiso. Y se convierte aquello en quiero pero no puedo, porque cuando pude no quise. Y a lo mejor alguien quiere dar, pero no puede, porque dice no tengo para dar, no tengo empleo. A lo mejor alguien quiere dar perdón, pero hay una persona que ya no le recibe el perdón, etcétera, etcétera. El trasfondo de esto suele ser que el momento que pudo hacerlo, no quiso hacerlo. Y el tiempo pasa. Y pude y no quise, y ahora que quiero, quizás no puedo. Y está la triste historia del hoy no, mañana. Mi intención es poder, por lo menos, hacerle pensar y valorar en su corazón. Todo lo que podamos hacer o podamos ver, todo tiene un porqué y tiene un para qué.
Tremendo espectáculo que se formó. Y estos tres grupos me gustan. El centurión, que en último momento creyó. Los que dicen que se fueron dándose golpes de pecho tristes, no se habla que hayan creído. Pero también había un grupo que desde lejos miraba todo el espectáculo, aquellos que venían siguiéndole hace mucho tiempo. Dígale a su corazón, a su alma, a su mente, a su yo interior. Desde hoy, no más hoy, no, mañana. Dígase a sí mismo, desde hoy, empieza a practicarlo desde hoy. No pospondré las cosas que sé que Dios quiere que haga, porque ninguno de nosotros podemos contar a ciencia cierta y con total exactitud, con todo el tiempo que nosotros queramos vivir. Y como dijo alguien una vez, porque hay más flores en los cementerios que en aquella mesita de noche de casa. Porque es más grande el remordimiento con los muertos que la gratitud con los vivos. Y el amor de Dios, que es para todos, nos muestra a través de un espectáculo que así estaba escrito y así está escrito también para ustedes. El amor de Dios a través de un espectáculo, quizás grotesco, necesario obviamente, nos puede decir: no juegues con él hoy, no, mañana, porque mañana no sabes. Mañana no sabes si llegues o mañana no sabes si puedes. Y la palabra de Dios viene hoy a nuestro corazón, viene hoy a su corazón. La responsabilidad ya está en usted. ¿Qué va a hacer con ella? Pero lo que Dios desea es que usted y yo la pongamos por obra. ¿De acuerdo? Hagamos una oración para darle gracias a Dios. Y conforme Dios haya hablado a cada corazón, conforme Dios haya punzado ahí en su corazón, no solamente dele gracias, sino que ponga todo de su parte para poner por obra la palabra de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por este momento, por este tiempo, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias. Aún cuando a veces creemos que tenemos todo el tiempo y jugamos con esto, Señor. Gracias por seguir creyendo en nosotros. Gracias por cerrarnos puertas por las cuales no debíamos de haber cruzado o teníamos pensado cruzar. Gracias. Gracias porque para algunos ha sido quizás en el último momento, ese último momento, esa última quizás oportunidad, y han creído. Gracias, Señor. Gracias porque hemos creído, creemos, seguiremos creyendo que cada día tú tienes oportunidades para nosotros. Gracias, Padre, por darnos a tu Hijo Jesucristo, y gracias, Padre, porque realmente, si así estaba escrito, así ocurrió y ha sido para memoria, para recordatorio y para honra de este tiempo, de que lo que ocurrió ha sido para nuestra bendición, para nuestra salvación. Y sabemos, Padre, hoy también que así está escrito para nosotros, y cada uno sabe el qué está escrito, y cada uno de nosotros sabe por lo menos las bases de lo que debemos de hacer y cómo debemos comportarnos. Gracias, porque así también está escrito para nosotros. Y gracias también, Padre, porque aunque hemos pospuesto muchas cosas, diciendo quizás, aunque no hubiese sido literalmente, hoy no, mañana, hoy podemos decir que tú abres nuevamente nuestros ojos, tocas nuestro corazón para que no lo hagamos más, sino que todo aquello que tú planeaste desde antes de la fundación del mundo, todo aquello que vamos sabiendo y todo aquello que sabremos, tú nos das un tiempo exacto para hacerlo. Ayúdanos, Padre,
para hacerlo en ese tiempo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Y te pido, Espíritu Santo, que a cada vida tú bendigas y ayudes para que cumpla el propósito que tienes en todos y cada uno de ellos. Y que tu bendición, que viene desde la cruz, porque tú eres la continuidad de la cruz, Espíritu Santo, tú nos ayudas, tú nos instas, tú nos capacitas y tú nos das la fuerza. Te agradecemos por esto, Espíritu Santo, porque hoy sí, mañana algo nuevo, porque hoy sí, a partir de hoy, mañana algo más, porque sabemos que cada día trae su propio afán. Gracias en todo, gracias por todo y gracias por el ánimo que das a través de tu palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.